I've been wrestling with my thoughts, I've been searching for daylight. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su barca de salvación. Qué bueno que nos acompañan otro viernes más. Y para empezar, quiero invitarlos a que abran su Biblia en Jeremías 29, del 12 al 13. Jeremías 29, del 12 al 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Bueno, aquí la palabra de Dios dice que para buscar al Espíritu Santo debemos de buscarlo. Yo creo que todos como cristianos anhelamos al Espíritu Santo, pero también debemos de buscarlo, porque si no lo buscamos, al Espíritu Santo no lo vamos a poder sentir. Yo creo que todos tenemos un platillo o un postre favorito que nos gusta mucho y que cada vez que vemos nuestro platillo, nuestro postre favorito, pues ya queremos comérnoslo, ¿no? Y tenerlo ya en la mesa. Pues así con esas ganas, con esos anhelos que tenemos por ese platillo favorito, que también así sean las ganas de buscar al Espíritu Santo, de ayunar, de orar, de tener intimidad con Él, de pararnos en las madrugadas a orar, que le pidamos también que lo podamos sentir, porque muchas veces nada más le pedimos, pero no hacemos por buscarlo, por orar, por ayunar, y pues no podemos sentirlos. Y una palabra que a mí me gusta mucho, que es en Jeremías 31:3, que dice que con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongo misericordia. Dios ha tenido misericordia contigo y con todas nosotras, porque Dios nos ha guardado hasta el día de hoy, nos ha guardado de toda esta enfermedad que ha estado pasando en el mundo. Y yo no sé cuántos años tengas, pero ponle la edad que tú tengas, son los años que Dios ha tenido misericordia con nosotros y nos ha guardado. Y su palabra dice que nos ha amado con amor eterno, un amor que en el mundo nadie te lo va a dar. En el versículo 13 dice que me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay que buscar al Espíritu Santo, pero con todo nuestro corazón. Hay que pedirle, que nosotros lo queremos sentir, porque si no le pedimos, no vamos a poder sentirlo. Yo sé que como jóvenes tenemos luchas, tenemos problemas, y cada vez que viene un problema en nuestra vida, dejamos de ayunar o de orar, pero es cuando nuestra fe debe de crecer mucho más y no debe de menguar, y es cuando debemos de tener más intimidad con Él. Y tú a lo mejor estás esperando algo que le has pedido a Dios y Dios no ha respondido, y si tu fe cayó y tú ya no oras, ya no ayunas, a lo mejor Dios ya iba a responder a tus oraciones y tú dejaste de ayunar. Yo te invito a que pongas un corazón dispuesto a adorarlo, a buscarlo, a pedirle perdón si es necesario, porque Dios nos perdona, como dice en Jeremías 31:3, Él nos ha amado con amor eterno. Dios te ama. Yo te invito a que ahí donde estés, cierres tus ojos y vamos a orar por esta palabra y vamos a pedir al Espíritu Santo que lo podamos sentir. Señor Jesús, gracias por un día más de vida que tú nos has dado, por permitirnos, Señor, estar aquí para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos sentir tu Espíritu Santo.
Hola jóvenes, qué bueno que nos vuelven a acompañar. Vamos a empezar ahora con la palabra de Dios. Vamos a buscar en su Biblia el libro de Gálatas, versículo 3 del capítulo 15 al 29. Gálatas 3 del 15 al 29. Y les voy a pedir que ahí lo tengan abierto porque todavía no lo vamos a leer. Vamos a recordar un poco acerca de lo que se ha estado hablando acerca del libro de Gálatas. Les voy a ir enseñando mis diapositivas. Y recordemos que Pablo le había mandado unas cartas a los Gálatas para hablarles para reprenderlos. Pero hemos visto acerca de dos personajes en esta carta. Uno fue Pedro y estamos empezando a hablar también acerca de Abraham. Pablo, cuando empieza sus cartas, él les hace mucho hincapié acerca de que su llamado no fue por un hombre y que fue por medio de Jesucristo, que el llamado fue directamente de Jesucristo, y él les hace mucho este hincapié porque les aclara que el evangelio que él estaba anunciando no se lo sacaba él de la manga, no lo andaba inventando él, era algo que Jesucristo mismo le había revelado. Por eso él les remarcaba mucho esta parte, porque a los Gálatas les costaba un poco de trabajo entender la enseñanza que Pablo les había dado, que ahora eran salvos por medio de la fe en Jesucristo, porque ellos estaban muy acostumbrados a creer que su salvación o que se justificaban por medio de la ley. Entonces él después sigue platicando en su carta cómo empezó su ministerio, y entre eso es cuando menciona a Pedro, y él les dice que un día él reprendió a Pedro cara a cara. Ahora imagínense, si a Pedro lo reprendió frente a frente, pues cuánto más a los Gálatas no los iba a reprender por medio de una carta. Entonces los empieza a reprender a ellos también, porque ellos empezaban a escuchar otras enseñanzas falsas. Entonces por eso él les empieza a explicar otra vez la enseñanza de la salvación por medio de Jesucristo, y lo hace recordando el pacto que hizo Dios con Abraham. Por eso es que ahora estamos hablando de Abraham, para que no digan, ay, ¿por qué andábamos hablando de Pablo, luego de Pedro y ahora de Abraham y así? Es por eso, porque en su carta Pablo recuerda ese pacto que Dios hizo con Abraham para explicarles la salvación por medio de Jesucristo. Y vamos a leer ahora sí el versículo del 15 hasta el 29. En el anterior veníamos hablando acerca del pacto de Dios con Abraham, y continúa diciendo: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hasta allí, amén. Bueno, quedó bien claro, ¿verdad? Vamos a hablar sobre 3 cosas. Sobre Abraham, que ya veníamos hablando, sobre la ley y sobre Jesucristo. Bueno, les decía que Pablo les estaba recordando que Dios hizo un pacto con Abraham de bendecirlo a él y a todos sus hijos, a todas sus generaciones, a toda su herencia. Pero le dijo que también iba a bendecir a todas las naciones, no nada más a los hijos de Abraham. Y como recordamos, para que se identificaran quiénes eran los hijos de Abraham, tenían que circuncidarse para poder identificar quiénes eran los hijos de Abraham. Porque la bendición para que fuera para todos tenía que ser cuando llegara Jesucristo. Pero de aquí, desde que se hizo el pacto hasta que viniera Jesucristo para que todos recibieran esa bendición, pues pasó un largo tiempo. En todo ese tiempo, bueno, pues empezó Dios a ver que la maldad de los hombres pues seguía aumentando. Por eso fue necesario que Dios hiciera una ley, porque los hombres empezaban a transgredir. ¿Qué es transgredir? Transgresión es ir en contra de lo establecido por Dios, en contra de su voluntad, ir en contra de nuestro diseño original, es desobedecer las reglas o un mandato. Dios vio que pues los hombres andaban ya pecando, estaban yendo en contra de la voluntad de Dios, y entonces por eso es que tuvo que poner una ley. Como en las escuelas ponen reglas, en nuestras casas nuestros padres pues nos ponen reglas, así Dios tuvo que poner una ley para que las personas pudieran identificar lo bueno de lo malo, porque ellos ya no pues andaban pecando porque no tenían reglas ni algo que los dirigiera. Por eso dice en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea que los ayudaba a guiarlos para ir identificando el bien del mal, identificar qué acciones eran las que estaban mal. Entonces, ellos se acostumbraron a la ley, a que tenían que obedecer la ley tal cual para poder justificarse, para poder ser salvos, y por eso es que les costaba trabajo ahora entender cómo iban a ser salvos si siempre estaban acostumbrados a que tenían que obedecer la ley. Pero la verdad es que nadie podía cumplir la ley completamente, entonces nadie podía lograr la salvación. Por eso Dios, al ver que nadie podía lograr la ley, tuvo que enviar a Jesucristo, no para quitar la ley, dice su palabra, sino para cumplir toda la ley, porque fue el único que ha cumplido toda la ley. Entonces, por eso es que estaba Abraham, la ley y Jesucristo. Y antes estaban en este momento, ¿no? En la ley, en que se tenía que respetar, y que si alguien no la cumplía, pues que los apedreaban o que morían, o bueno, había diferentes consecuencias. Pero esto no es porque Dios quería que se murieran. Estas consecuencias eran pues para que no pecaran, para que no cometieran lo malo, ¿no? Pero la gente no entendía. Como hoy en día todas las personas seguimos pecando, nos seguimos equivocando. Dios puso 613 mandatos, pero yo creo que recordamos más los famosos 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, y unos de ellos, la mayoría, les digo, seguimos desobedeciéndolos, transgrediéndolos, a veces no los cumplimos. Por ejemplo, de no tener dioses ajenos. Dios vio que las personas
estaban adorando a otras cosas, a la misma creación que Dios había creado. Ahora lo veían como sus dioses, que querían construir el toro de oro y muchas otras cosas que empezaron a adorar en lugar de a Dios. Se hacían imágenes, y por eso es que Dios les decía: no te hagas imágenes, no te inclines a ellas, porque el único que se merece la adoración es Dios. Y también el de honrar a nuestros padres. Bueno, ese también ya nos los explicaban en el tema pasado, que este mandamiento de hecho trae hasta una promesa de que si nosotros honramos a nuestros padres tendremos larga vida. Pero bueno, aunque ya no se cumple la ley como antes, de que si te equivocas pues te tienen que apedrear y esto, de todos modos pues Dios busca que sigamos haciendo su voluntad. Los mandamientos nos siguen ayudando a dirigir nuestra vida de manera correcta. Y bueno, les decía que Dios vio la necesidad, al ver la transgresión en las personas, de enviar la ley, y ya después, como vio que nadie la cumplía, entonces envió a su Hijo Jesucristo para que Él sí cumpliera toda la ley, para que Él muriera por nosotros, diera la vida por nosotros, para que ahora nosotros tuviéramos salvación, no por ser buenas personas, no por cumplir toda la ley, sino para que tuviéramos salvación por medio de su sacrificio. Porque antes, cuando uno pecaba, entregaba sacrificios de animalitos, y así, si tu pecado era más grande, pues animales más grandes. Pero aparte no lo tenías que entregar tú. Si tú pecabas, llevabas tu animalito y a una persona especial que se dedicaba todo un año para llevar todos esos animalitos en sacrificio para que Dios perdonara. Pero ¿qué pasaba? Que la misma persona que se guardaba todo el año, que se purificaba, que se santificaba, pues como somos personas, algunas veces esas personas también fallaban, y al entrar a entregar los sacrificios, pues también se moría, y pues no llegaba ni tu animalito, y pues Dios ni te podía perdonar, porque el que iba a entregarlo pues ya se había muerto, y tus animalitos ya quedaban perdidos y no tenías el perdón de Dios. Entonces ahora el sacrificio es uno solo, fue el que Jesucristo hizo. Además, Dios ya estaba cansado de que pues a cada rato que los sacrificios, y ya en su palabra dice que Él pues ya hasta estaba asqueado de esos sacrificios. Pero entonces por eso vino un solo sacrificio, que es Jesucristo, para perdonar todos nuestros pecados. Y a través de Él es que recibimos esa promesa que Dios le hizo a Abraham y a sus hijos y a su descendencia. Aunque no somos hijos de Abraham, porque yo creo que la mayoría no somos hijos de Abraham, si hacemos nuestro árbol genealógico, nos saldría que somos descendientes de Abraham. Entonces, ¿cómo podemos ser sus hijos? Nosotros, bueno, tú, yo, otras personas y todas las personas, debemos tener fe en Jesucristo, y esa fe nos ayuda a ser hijos pasamos a ser hijos de Abraham, pero sobre todo hijos de Dios, y recibimos esa promesa de Abraham que le dio a sus hijos, y como ahora nosotros también somos sus hijos, recibimos esa promesa y esa bendición y esa salvación que vino para sus hijos de Abraham. Es como, por ejemplo, hay artistas muy famosos que son millonarios, y pues su dinero lo disfrutan ellos y también lo disfrutan sus hijos, ¿no? Pero hay algunos millonarios que donan ese dinero a otras personas, a niños pobres, a instituciones públicas para ayudar a enfermos y así diferentes cosas. Entonces, esos famosos, pues aparte de beneficiar a sus hijos, a su misma familia, pues está beneficiando a otras personas más. Lo mismo, algo parecido pasa así, con este pacto, que la bendición era solo para los hijos
de Abraham, pero por medio de Jesucristo llega a toda la humanidad, no solo a unos cuantos, sino a todo el mundo. Y ahí vamos nosotros, pero la salvación ya está, pero necesitas tú recibirla y necesitas tú confesarlo y necesitas tú tener fe. Vamos a leer Juan 1 del 11 al 13. Juan 1 del 11 al 13. Y dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, vino a los judíos, a los hijos de Abraham, pero muchos de ellos no creyeron. Entonces, dice aquí, pero a los que sí le recibieron, a los que sí creen en ellos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y otra forma, vamos a buscar Romanos 10, del 9 al 10. Romanos 10, del 9 al 10. Y dice así: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para ser salvos? Para ser parte de esa herencia. Necesitamos creer con nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, porque hay personas que creen en Jesús como que nada más vino y fue una buena persona y hizo muchas cosas buenas y ya, pero no creen que haya sido el Hijo de Dios, no creen que haya muerto y que después haya resucitado. Entonces lo que tenemos que hacer es creer en nuestro corazón que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, creer en su sacrificio y que su sacrificio es el que por medio de eso nos perdona y que por medio de Él recibimos la salvación y confesarlo con nuestra boca, no solamente creerlo, sino decirlo con nuestra boca. Y por eso Pablo les estaba volviendo a explicar esta parte a los Gálatas, porque ellos estaban escuchando enseñanzas falsas, ¿no? Tenían como que cierta confusión sobre cómo era esto de recibir la salvación por medio de Jesucristo y no por medio de la ley. Entonces fue necesario que Pablo les explicara desde el pacto de Abraham cómo iban a ser salvos los hijos de Abraham, pero también los gentiles, o sea, los que no eran hijos de Abraham. Y así hoy en día, pues nosotros también recibimos la salvación, y dice Dios que envió a un solo mediador, a una sola persona, un solo sacrificio que nos iba a conectar de nosotros los hombres con Dios, con el Padre, con el cielo, no por medio de otras personas, no por medio de otras cosas, sino solamente por Jesucristo. Y lo vamos a ver en 1 de Timoteo 2:5. Dice así 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente Él es el que nos da la salvación, solamente es Él el que nos conecta con Dios. Solamente por medio de Él recibimos la salvación. No porque tú seas buena persona, no porque tú hagas obras buenas, te vas a ganar el cielo, te vas a ir al cielo. No, dice que por medio de Jesucristo. Entonces yo los invito a que si ustedes no han recibido a Jesús en su corazón, si ustedes han dudado o les ha faltado fe, los invito a que hagamos una oración para recibir a Jesús en su corazón y también para que su fe aumente en seguir creyendo en Dios, en seguir creyendo en su sacrificio, en creer que Él nos perdona de nuestras transgresiones y que aunque nos equivoquemos, Él tiene misericordia de nosotros.
los invito a que cierren sus ojos y si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón porque no lo has hecho, que repitas después de mí esta oración que vamos a hacer para recibir a Jesús en tu corazón. Señor Jesús, en esta hora me presento delante de ti para reconocer que soy pecador y necesito tu perdón. Hoy creo que eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mí para el perdón de mis pecados. Recibo tu sacrificio y recibo esa salvación que ya pagaste por mí. Entra en mi corazón y guía mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, jóvenes, espero que hayan recibido la palabra de Dios como una semilla que dé fruto, que esta oración que acaban de hacer de recibir a Jesús en su corazón perdure para siempre y que Dios nos guíe a seguir en sus caminos, que a pesar de las dificultades y de los problemas, nosotros sigamos firmes en su palabra. Bueno, vamos a orar para despedirnos y ahí donde estás tú te invito a que cierres tus ojos conmigo. Señor, te doy gracias por un día más de vida que nos has dado, te doy gracias por la palabra que ha compartido Jesuri. Te pido, Padre Santo, que tú seas ayudándonos a conservar esa salvación que tu Hijo Jesús hizo en la cruz por nosotros, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú seas ayudándonos a que cada vez tengamos más hambre de ti, de tu palabra, Señor, como jóvenes, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, también te invito que todos los viernes a las 6 hacemos transmisiones en vivo, La Barca de Salvación, y que Dios te bendiga.